Hola niñas, soy el profesor Diego Guerra, profesor de matemática del liceo, y voy a hacer el video de retroalimentación de la guía de séptimo básico, de las dos primeras guías que se han trabajado, ¿ya? Entonces, primero quiero partir con un problema, que es esto que tengo acá, ¿ya? Y después voy a revisar un poquitito de la guía. No la voy a hacer entera por razones de tiempo, digamos que no alcanzamos a hacer todo, pero sí quiero que al menos alcanzar como a mostrar un poquitito de cada parte de la guía, ¿ya? Para que se vea cómo se tiene que trabajar cada problema y cómo es cada ítem, digamos, de la guía. Pero quiero partir con el problema porque ya entendiendo este problema podemos abordar todos los otros problemas de mejor forma, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es primero leer como los pasos para resolver un problema, ¿ya? Que no es llegar y hacerlo porque sí, en algunos casos uno puede trabajarlo como un poquito más mental de repente, pero llega un punto de dificultad en los problemas donde eso ya no es suficiente. Entonces hay que empezar a ordenar un poco los datos, a trabajar un poco más la cosa. Así que eso vamos a ir viendo ahora, ¿ya? Entonces, lo primero, vemos que dice, para resolver problemas verbales, puedes resolverlo aplicando los siguientes pasos. Primero, entender el problema. Después, resolver el problema y dar respuesta al problema. Uno dice, claro, son los pasos obvios, pero aún así es importantísimo hacer hincapié en eso, porque les decía antes que en casos de problemas simples no es tan complejo hacerlo, pero a medida que va aumentando la dificultad, se hace muy necesario. De hecho, a mí mismo me pasa muchas veces que necesito hacer estos pasos de primero entender el problema, ordenar las cosas, resolverlo, como digamos por separado, no llegar y hacerlo al lote, para poder tener las cosas más claras, ¿ya? Entonces, el problema es este que dice, un submarino descendió 46 metros y luego subió 18 metros. ¿A qué profundidad se encuentra? Ya, en este caso tenemos que asumir que el submarino está como a ras del agua, o sea, está a nivel del mar, y ahí empieza a bajar. Ya no es que haya estado sumergido. Entonces, la primera parte, que habla de entender el problema, vemos que si acá uno puede ayudarse hasta con un dibujito, por ejemplo. Podemos ver que si tenemos, por ejemplo, voy a hacerlo en azul mejor para que se vea el agua. Si este es el agua, ¿cierto? El submarino, obviamente es más grande, pero vamos a suponer que sale como aquí, tiene una parte abajo, ¿cierto? Y acá va la hélice. Hagan de cuenta que es un submarino. Entonces, acá está en cero, ¿cierto? Ese que es el nivel del agua. Y en cuanto empieza a sumergirse, ¿ya? El submarino lo que hace es ir bajando los metros, ¿cierto? Entonces va a ir hacia acá, bajando. Por lo tanto, lo que está haciendo el submarino es que, imaginemos primero que el submarino, además de poder hundirse, pudiera volar, ¿ya? Podríamos decir que despega del agua y después tenemos el submarino por acá arriba, lo que haría que tiene altura, ¿cierto? En números positivos, o sea, el submarino estaría a 15 metros de altura, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso, como solo puede bajar, porque por eso es submarino, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir contando hacia abajo. Entonces vamos a ver que acá pasó 1, acá pasó 2, acá pasó 3, pasó 4. Pero como estamos hacia abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir ubicando números negativos. O sea, va a ser a menos 1 metro, a menos 2 metros, a menos 3 metros, a menos 4 metros, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos dicen que primero el submarino descendió 46 metros. Vamos a marcar eso incluso. Descendió 46 metros. Ahí, ¿cierto? Entonces, como descendió, quiere decir que avanzó para acá, ¿cierto? Por lo tanto está bajando, así que eso se traduce a escribirlo como menos 46, ¿ya? Y dice que luego subió 18 metros, ¿ya? Entonces, como subió, quiere decir que va hacia arriba. Y eso es que podemos decir que es más 18 porque va en sentido positivo, o simplemente 18. En el caso de los números positivos no hace falta escribir explícitamente el signo, ¿ya? Podemos hacer el signo explícito acá como decir más 18 o decir simplemente el 18. En el caso de los negativos sí tiene que estar, ¿ya? Entonces ahora tenemos que resolverlo. Y para resolverlo, que acá ya lo tenemos escrito, tenemos que menos 46, ¿por qué? Porque es todo lo que bajó, más 18 porque en la práctica hizo esto. Primero el submarino bajó,
hasta menos 46 y después subió un poco, pero no subió los mismos 46, subió solo 18. Entonces, resolvemos la suma en este caso, que es menos 46 más 18, que en ese caso, ¿cómo procedemos a hacer esa suma? Lo que se hace en ese caso cuando tengo suma de números con distintos signos, como en este caso que tengo menos 46 y más 18, lo que se hace es tomar los números sin signo y restarlos. Obviamente el más grande el resto el más chico. Entonces en este caso me quedaría 46 menos 18 y eso me da 28, ¿ya? Pero como el que tiene el número más grande, digamos el 46, es negativo, el resultado también va a ser negativo. Por lo tanto, mantenemos el menos 48, ¿ya? Y ahora tenemos, esa es la respuesta numérica, como la respuesta matemática, pero ahora tenemos que contextualizar esa respuesta al problema, que nos dice entonces que el submarino se encuentra a 28 metros de profundidad, porque claro, bajó 46, subió 18, por lo tanto se mantiene a 28 metros bajo el agua, o si lo quisiéramos decir como de esta forma, está en como menos 28 metros, ¿ya? Porque está bajo el agua. Entonces eso es como el problema que se quería resolver de momento, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a mirar un poquito más la guía para ver más cosas. Vamos a borrar esto. Y nos vamos ahora a la guía. Que acá está la guía completa. Entonces, obviamente, no voy a hacer la guía completa porque si no nos estaría horas y horas grabando video. Pero sí vamos a ir mostrando algunas cositas de cada parte, ¿ya? Entonces, primero, dice, representa cada situación con un número entero, que es similar a lo que hicimos antes. O sea, como decía, de 100 de 46 metros, eso representaba menos 46. Después subir era más 18 o 18. Entonces, en este caso dice, la mariposa volaba a 2 metros de altura. Entonces, en ese caso, si está a 2 metros de altura volando, vamos a suponer que el 0 lo vamos a dejar como en el piso, en el suelo. Entonces, en este caso, la mariposa estaría a más 2 metros o simplemente 2, ¿ya? No voy a poner siempre el más 2, sino que solo ahora lo hago mención. De hecho, es un más 2, no un 72. Ahí sí. ¿Ya? Entonces después dice, la sonda exploratoria llegó a 3.500 metros bajo el nivel del mar. Si está bajo el nivel del mar, lo mismo que hicimos con el submarino sería menos 3.500. ¿Ya? Y así vamos viendo que todas las situaciones vamos haciendo lo mismo. O sea, por ejemplo, hagamos una más. La siguiente dice, la temperatura mínima de Punta Arenas fue de 3 grados centígrados bajo cero. Aquí ya nos está hablando incluso bajo cero. Por lo tanto, son menos 3 grados, ¿ya? O, como nos pide asociarle solo un número, le asociamos el menos 3, ¿ya? No hace falta ponerle como grados acá porque solamente se nos pide asociarle un número, ¿ya? Y así con todos los otros se va viendo si estamos en valores positivos o valores negativos según sea el contexto. Entonces, sigamos con el siguiente ítem. Y esto lo vamos a borrar. Entonces después dice, ubicar los siguientes conjuntos en una recta numérica. ¿Cómo ubicamos los números en la recta numérica? Lo que vamos a hacer es, primero obviamente, dibujar una recta. Entonces vamos a dibujar la recta. No quedó muy recta, pero la idea se entiende. Entonces siempre ponemos al centro el 0 porque para acá están los positivos y para acá están los negativos, ¿ya? Acá en algunos casos uno puede hacer énfasis incluso y marcar que está el menos infinito y acá que está el infinito o ponerle más infinito. Ahí lo mismo que el otro caso, no hace falta poner el signo porque uno si no tiene signo se asume que es positivo, ¿ya? Entonces, si me piden los números estos, los voy a ir marcando con otro color para que se note más. Por ejemplo, el primer caso me piden el 0. El 0 ya lo tengo aquí. Entonces lo tengo ahí. Después tengo el más 7. Más 7 tiene que estar como por acá. Vamos a ponerlo aquí, porque está en el sentido positivo. Yo lo voy a poner solo como 7. ¿Ya? Haciendo lo que expliqué anteriormente. Después el menos 3. El menos 3 tiene que estar como por acá. ¿Cierto? Después tengo menos 5. El menos 5 es más negativo que el menos 3, por lo tanto tiene que estar hacia acá. Después tengo el más 4.
que tiene que estar antes del 7 obviamente, entonces va a estar como por acá. Obviamente esto no está escalado, digamos, así que puede que las distancias no sean las mismas, pero la idea es que sepamos cuál está antes y cuál está después, ¿ya? Después tengo el menos 1, que el menos 1 va a estar como por aquí. Y el más 1, que el más 1 va a estar como por acá. Ahí tenemos el 1. Y finalmente el más 3, que el más 3 tiene que estar acá porque es mayor que el 1 y menor que el 4. Entonces ahí tengo los números ubicados en la recta numérica. En este caso no me quedó tan bonita, digamos, como ustedes la pueden hacer en el cuaderno con cuadritos y queda cada número en un cuadrito, pero es la idea de cómo se va trabajando, ¿ya? Después seguimos. Entonces, dice escribir signo mayor que o menor que según corresponda. Acá lo que estamos haciendo es comparar números, ¿ya? O sea, decir cuál es más grande o sea, cuál es de los dos es más grande o más chico. Entonces acá, esto sale fácil porque tengo el 5 y el 7, o más 5 y más 7. Entonces vemos que el 5 obviamente es más chico, así que va así. Acá tengo 8 y 9, acá tengo 2 y 5, acá tengo menos 1 y 2. Como el 2 es positivo, va a ser más grande que cualquier negativo. Tengo menos 3 y más 4. Así que se mantiene también porque tengo un negativo y un positivo. Acá están al revés, tengo el positivo acá y el negativo acá, entonces va a quedar hacia ese lado. Tengo menos 14 y más 2. El positivo le gana al negativo. Y a ver, ¿hay alguno que tenga dos negativos? Acá hay uno que tiene dos negativos. Que tenemos menos 5 y menos 7. En este caso uno intuitivamente podría pensar, ah, pasa eso porque claro, el 7 es más grande. Pero en el caso de los números negativos, como vimos antes, que van como hacia el otro lado, siempre los números mayores van a la derecha. Por lo tanto, si yo ubico estos números en la recta numérica, me va a quedar el 0, me va a quedar por acá el menos 5 y por acá el menos 7. Entonces el menos 7 está más a la izquierda que el menos 5, ¿ya? Por lo tanto, esto está malo. Así que vamos a borrarlo y lo ponemos correcto, que el menos 5 es mayor que el menos 7, ¿ya? Y así se hace con todos los que van quedando. Entonces, después dice encierra con un círculo con rojo el número mayor y con azul el menor. Vamos a hacerlo entonces. Borramos esto que nos quedó de más arriba. Entonces, acá, que me está pidiendo nuevamente, aquí, a diferencia del caso anterior que era comparar entre dos números, acá me están dando tres números y tenemos que marcar cuáles son. Entonces voy a marcar, por ejemplo, en este caso tengo menos 8, menos 5 y menos 9. Lo mismo, uno tiende a pensar que el menos 9 sería el mayor, pero no. Por lo que vimos recién de la recta, el menos 5 sería el mayor en este caso, entonces lo encerramos en rojo, ¿ya? Voy a marcar algunos en rojo y después voy a pasar a marcar los azules para cambiar el color del lápiz acá en el computador. Entonces después, en este caso tengo menos 6, menos 1 y 0. El 0 sería el mayor porque está más a la derecha que estos dos. En este caso tengo menos 12, 5 y 1. Tengo un negativo, tengo dos positivos, así que los dos positivos son mayores que este. Pero entre el 5 y el 1 es más grande el 5. ¿Ya? Y así seguimos con los que quedan. Y con los menores, vamos a cambiar de color, dice en azul. Entonces, en el primer caso, vemos que sería el menos 9, acá sería el menos 6, acá sería el menos 12. ¿Ya? Y eso es entonces esa parte de la guía. Ahí pueden seguir el mismo razonamiento para completar los que faltan. Borramos eso. Acá hablamos de antecesor y sucesor. ¿Qué es el antecesor y qué es el sucesor? Vamos a ir recordando algunas cositas entre medio también, ¿ya? El antecesor es el número que está inmediatamente antes. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que un número que esté antes del 20, yo digo el 5. Claro, el 5 está antes del 20. No está inmediatamente antes, pero sí está antes, ¿ya? Entonces, el antecesor es el número que está inmediatamente antes. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, si yo tengo un número cualquiera, digámosle n, el antecesor de n va a ser n menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el que está justo antes. Siempre considerando números enteros. Entonces, como decía, es el que está justo antes, ¿cierto? Entonces, en el caso de acá que tengo el menos 1, lo que tengo que hacer es reemplazo, por ejemplo, en esta fórmula de acá que escribimos. Entonces sería decir menos 1, menos 1. Y eso, como tengo siempre los del mismo signo, mantengo el signo, ¿cierto? Y veo que sería menos 2, porque estoy avanzando
1 a la izquierda desde el menos 1. Si tengo menos 23 sería menos 24. Si tengo menos 89 sería menos 90. Si tengo más 18, en este caso, hago 18 menos 1 y sería 17. Y así con los que quedan acá, ¿ya? Después, cuando me habla del sucesor, en el caso del sucesor, como acá teníamos, ¿cierto?, que era el que iba justo antes, el sucesor es el que va inmediatamente después. Entonces, si en este caso era n menos 1, en el caso del sucesor es n más 1, ¿ya? Entonces siempre le vamos a sumar 1 al número que tenemos, al entero que tengamos. Por lo tanto, en este caso que tengo menos 5, si yo hago menos 5 más 1, eso me daría menos 4, porque avancé una posición hacia la derecha. Si tengo más 21, me daría 22. Si tengo más 13, me daría 14. Acá me daría menos 69, porque avanzo siempre 1 a la derecha, y así con los que queden, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, vamos a borrar aquí. Y la parte que viene dice ordena de menor a mayor los elementos. Entonces, vamos a ver, voy a hacer solo uno aquí para no alargar tanto el video. Entonces vemos que tengo más 5, más 2, vamos a buscar primero el más chico. Obviamente los positivos, si ya tengo negativos, los positivos le ganan, así que voy a buscar los números negativos. Tengo menos 3, menos 5 y menos 7. El menos 7 sería el menor, por lo tanto ese va primero. Menos 7. Después va el menos 5. Después iría el menos 3. Después no tengo más negativos, pero tengo el 0. Entonces después viene el 0. Tengo el 1. Después tengo 1, 2 y 5. Y 4. ¿Cierto? Entonces primero va, después del 1 va el 2. No tengo el 3, pero sí está el 4. Y finalmente el 5. ¿Ya? Entonces hacemos eso. Primero es identificar los que son negativos. Vemos cuál es el menor de los negativos. Ordenamos eso. Después vamos avanzando hacia los positivos. ¿Ya? Y en el caso contrario, que me pide ordenar de mayor a menor, se hace exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, en lugar de ver cuál es el... mirar primero los negativos, lo que hacemos ahí es mirar los positivos. Entonces ese lo vamos a hacer rapidito. Miro los positivos, veo que tengo el 2, el 7, el 9 y el 15. El 15 es el mayor, entonces el 15 es el primero. Después vendría el 9, el 7, el 2. No tengo el 1, así que después me paso al 0. Después tengo menos 1, menos 3 y menos 8. Y ahí estoy avanzando de mayor a menor, ¿ya? Acá en esta tablita que tenemos es hacer básicamente lo mismo, o sea, voy a hacer alguno. Entonces tengo el número. Ya tengo que me dan un número, ¿cierto? Entonces determino su antecesor, que es restarle 1, por lo tanto acá sería el 5 y el sucesor sería el 7. Y así con los que faltan, ¿ya? Entonces esa es la idea de completar la tablita. Entonces acá tengo el antecesor, tengo que ver cuál es el número y cuál sería el sucesor de ese número. Y acá lo mismo, desde el sucesor voy hacia atrás, ¿ya? Pero esa es la idea de cómo se va trabajando esa parte. Borramos estos números. Y acá dice resolver las siguientes adiciones, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí, no las voy a hacer todas obviamente, pero sí quiero ver algunas. Por ejemplo, la primera dice menos 11 más 6. En la práctica, esto lo podemos ver como así, como trabajando con la recta numérica. Como que yo estoy en la recta, ¿cierto? Entonces por acá está el 0, por acá está el menos 11. Entonces estoy parado en el menos 11, estoy aquí. Y lo que hago es avanzar hacia la derecha porque estoy sumando, ¿cierto? Estoy sumando un positivo. Avanzo hacia la derecha 6 unidades, entonces sería menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, y así sucesivamente. Entonces, si estoy haciendo menos 11 más 6, voy a terminar llegando hasta el menos 5, ¿ya? Por lo tanto, esto sería menos 5. Y así se va trabajando con las que vienen. Entonces, si tengo sumas de negativos, lo que hago es sumarlos y mantengo el negativo. O sea, en este caso sería menos 13 más menos 9. Eso me daría menos 22. Porque 13 más 9 son 22 y mantenemos el negativo. Entonces sería menos 22. ¿Ya? Así que sería eso de ahí. Entonces, siguiendo con el siguiente ítem, tenemos que
Acá ya de plano no nos dicen qué cosa hay que hacer, sino que solo nos dicen resolver. Entonces vamos a hacer primero uno facilito, que es este de los primeros, y después vamos a hacer uno de los demás adelante, que es un poco más difícil, ¿ya? Pero tampoco son tan complejos. Entonces lo que vamos a hacer es ver que en algunos casos hay que hacer cambios de signos. Por ejemplo, acá que tengo más y menos, es mejor escribirlo como haciendo unos cambios de signo para que quede más ordenado. Entonces, esto en la práctica es decir, 8, si tengo más y menos, acá detalle, no es lo mismo, por ejemplo, en este caso de aquí, que yo estoy sumando un positivo con un negativo, acá tengo que estoy sumando un negativo, ¿ya? Es distinto, no es como esto de acá, ¿ya? En este caso tengo más y menos, con los dos juntitos, sin números entre medio, digamos. Entonces, si tengo más y menos, eso cambia y me queda menos 13 más 28. Es una forma como resumida, digamos, de escribir la suma que tenemos ahí. Entonces, en este caso, lo que uno suele hacer para que sea más cómodo es juntar primero todos los del mismo signo. Entonces, junto los positivos, que tengo 8 y 28. Y eso me da entonces, si yo hago la suma, 8 más 28, eso es 36. ¿Ya? Y como tengo un menos 13, a este 36 le resto menos 13, le resto 13. Entonces tengo 6 menos 3 es 3, 3 menos 1 es 2, así que sería 23. Entonces el resultado de esto sería 23. ¿Ya? Busquemos uno un poco más difícil. Y voy a borrar esto de acá para que no moleste. Ya vamos a hacer el último, que es lo mismo. Partimos, entonces dice menos 53. Acá tengo más y más, basta con poner uno solo. Más 76, menos 49, menos 28, más 54, menos 12. Lo mismo que hicimos antes, vamos a juntar todos los del mismo signo. Yo siempre parto por los positivos. ¿Por qué? Porque aprendí así cuando chico y lo hago siempre así. Entonces voy a partir con los positivos. Tengo 76 y 54. Entonces sumo, lo voy a hacer acá arribita. 76 más 54, 0, 1, 8 serían 13, 130. ¿Ya? Y voy a hacer en otro color para que se note mejor. Los negativos, que serían S, S, S y S. ¿Ya? Entonces tengo menos 53, menos 49, menos 28 y menos 12. Y vamos a juntarlos todos, entonces me quedaría 3 más 9 son 12, más 8 son 20, 22. 2 y 5 son 7, 7 y 4 son 11, 11 y 2 son 13, 13 y 1, 14. Y como son todos negativos, mantenemos el signo. Entonces después lo que hacemos es trabajar con el 130 que obtuvimos antes y el menos 142. Que en este caso, como este número no es más grande, pero digamos, sin el signo es más grande que el 130, hacemos la resta y nos daría menos 12. Entonces el resultado de todo este ejercicio sería, voy a ponerlo acá abajo, menos 12. ¿Ya? Que es el último que está acá, el i. ¿Ya? Y así se va trabajando. Entonces la idea es siempre, hacemos los cambios de signo, agrupamos los positivos, agrupamos los negativos y después terminamos juntando todo. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todo. Acá es completar la siguiente suma, entonces vamos a ver cuál es el número que falta para completarlo. Entonces vemos que 8 más cuánto me da 2. Uno dice, ya, pero si yo le sumo algo al 8 no me da 2. Pero claro, tenemos que pensar que también tenemos números negativos. Por lo tanto, si yo le sumo menos 6, en ese caso me daría exactamente 2. ¿Ya? Acá, si yo tengo 16, para que me dé 27, tengo que sumarle 11, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los que quedan. ¿Ya? Entonces, después dice que hay que transformar las siguientes sustracciones en adiciones. ¿A qué se refiere? Que vamos a escribirlas como suma. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con escribirlas como suma?
que vamos a ponerlo como suma, porque si yo resto, en la práctica es escribirlo como lo que sale acá. Yo tengo 8 menos 10 y es lo mismo que decir 8 más menos 10. ¿Ya? En la práctica, hacer una resta es equivalente a sumar el negativo, o sumar más que el negativo, es sumar el opuesto del número. ¿Ya? Entonces, vamos con eso. Vamos a hacer el primer caso, que tengo menos 12, y si ya tengo menos, acá lo que vamos a hacer es ponerlo como más menos 63. Y ya lo transformamos a suma. ¿Ya? No nos piden así, nos piden calcularla. Entonces ahora la calculamos y nos daría que tengo menos 12 más menos 63, entonces eso sería menos 75. ¿Ya? Después acá tengo menos 6 y menos menos 12, entonces en este caso tenemos que cambiar el signo, entonces me quedaría menos 6 más 12. ¿Por qué? Porque menos y menos es lo mismo que hacer una suma. ¿Ya? Entonces me daría menos 6 más 12 y eso es simplemente 6. ¿Ya? Y así con los que quedan de la guía. Después tenemos resolver sustracciones que se hacen exactamente igual como lo hicimos antes. Entonces pasa muchos casos que uno se enreda de repente, que tengo un negativo que no sé qué hacer. Lo más cómodo en algunos casos es pasarlo a suma. Obviamente, por ejemplo, la primera, que es 9 menos 5, no hace falta, vemos fácilmente que es 4. Pero por ejemplo, acá que tengo menos 6 menos menos 4, eso es equivalente a que yo dijera menos 6 más 4. Y eso ya es más fácil de resolver. ¿Ya? Así que eso lo pueden trabajar de esa forma. Acá lo mismo que hicimos antes con las sumas, así que lo vamos a saltar porque no es complejo. Lo mismo que hicimos anteriormente acá con las sumas. ¿Ya? Acá es lo mismo que hemos estado haciendo de mezcla, ¿ya? Así que ir trabajando similar a lo que hicimos antes de los cambios de signo y todas esas cosas, ¿ya? Que agrupamos positivos y negativos y lo mismo. ¿Ya? Entonces, de hecho, acá miren, acá tenemos el problema que hicimos al principio, ¿ya? Que hicimos como ejemplo. Entonces vamos a buscar algunos problemas de aquí, ese ya lo hicimos obviamente, vamos a ver otro. Acá dice, la invención de la escritura data del año 3000 a.C. ¿Cuántos años han transcurrido hasta hoy? Entonces, ¿qué pasa? Si estamos en 3000 años antes de Cristo, eso significa que es desde el año 0, 3000 años antes. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es tomar el año actual en el que estamos, que sería 2020, menos este año lo podemos representar como menos 3000 porque estamos antes del 0, ¿cierto? Entonces vamos a decir 2000 así, hacemos el cambio de signo acá, entonces me quedaría 2020 más 3000 y eso es 5020, ¿ya? Obviamente, eso tiene que ir con todos los pasos que vimos anteriormente, o sea, el de entender, resolver y responder, ¿ya? Entonces primero lo mismo que hicimos acá, sin mencionarlo explícito, pero el ver que al decir año antes de Cristo corresponde a menos 3000, esa es la parte de entender. Resolver que es esto de acá y después tenemos que dar la respuesta explícita, que es decir, desde la invención de la escritura han transcurrido 5020 años, ¿ya? Eso sería el proceso completo. Los otros problemas no deberían dar mayor complejidad porque son como lo mismo. Y acá hay algunas las soluciones de la guía. ¿Ya? Así que eso, niñas, espero que les sea útil y vamos a estar viendo varios videos de explicación de las cosas que vamos trabajando.